El bullicio de la colonia Roma inundaba las calles mientras Lucía Mendoza caminaba apresuradamente hacia la cafetería donde trabajaba. El aire de Ciudad de México se sentía especialmente pesado esa mañana, o quizás era el peso de sus pensamientos lo que la agobiaba. 3 años de relación con Ricardo tirados a la basura. Las imágenes de él besando a otra mujer seguían atormentándola, a pesar de que habían pasado ya 2 semanas desde que los descubrió. «Buenos días, señora Carmela», saludó Lucía al entrar por la puerta trasera de Café Coyoacán, un pequeño pero acogedor establecimiento donde llevaba trabajando desde que terminó la preparatoria. «Llegas tarde, mijita», respondió la dueña, una mujer de 60 años con una energía que muchos jóvenes envidiarían. «¿Todo bien? Tienes cara de que el mundo se está acabando». Lucía se limitó a sacudir la cabeza mientras se ponía el delantal. No quería hablar de Ricardo, no otra vez. Había derramado suficientes lágrimas por alguien que no las merecía. «Nada que no pueda resolver», contestó, forzando una sonrisa. La mañana transcurrió con normalidad. Turistas buscando el auténtico café mexicano, oficinistas apurados pidiendo para llevar, estudiantes que ocupaban mesas durante horas con un solo café. Lucía se movía entre las mesas con la eficiencia que da la experiencia, aunque su mente estaba en otro lugar. Fue entonces cuando la campanilla de la puerta sonó y Ricardo entró. No venía solo. La misma mujer del beso, una rubia alta que parecía sacada de una revista, lo acompañaba. Lucía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Qué demonios hace aquí?», murmuró entre dientes. Ricardo sabía perfectamente que este era su lugar de trabajo. Ambos se sentaron en una mesa central como si quisieran asegurarse de que ella los viera. Ricardo la miró directamente y sonrió con arrogancia. Era deliberado, por supuesto que lo era. Venía a restregarle su nueva conquista en la cara. La señora Carmela notó la tensión inmediatamente. «Ese es...» «Sí», cortó Lucía. «Yo me encargo». Con la cabeza alta y el corazón latiéndole con fuerza, Lucía se acercó a la mesa. «¿Qué van a ordenar?», preguntó con una frialdad que contradecía el fuego que sentía por dentro. «Vaya, Lucía, ¿así saludas a viejos amigos?». Ricardo sonrió, pasando su brazo alrededor de la rubia. «Ella es Valeria, mi novia. Valeria, ella es una conocida». El dolor se transformó instantáneamente en rabia. 3 años juntos, reducidos a una conocida. Lucía apretó su libreta con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre sentado solo en la mesa de la esquina, observando discretamente la escena mientras bebía su café. Tenía un aire distinto, tranquilo pero intenso, vestido con sencillez que, sin embargo, no lograba ocultar cierta elegancia natural. Sin pensarlo 2 veces, Lucía dio media vuelta. Caminó directamente hacia la mesa del desconocido y antes de que su cerebro pudiera procesarlo, se inclinó y lo besó. Fue un impulso nacido de la rabia, del deseo de venganza, de demostrarle a Ricardo que ella también podía seguir adelante. El extraño, sorprendido inicialmente, no la rechazó. El beso duró apenas unos segundos, pero cuando Lucía se separó, vio algo en sus ojos oscuros que la desconcertó. No había molestia, sino curiosidad, tal vez incluso diversión. «Lo siento», susurró, súbitamente consciente de lo que acababa de hacer. «Yo no sé qué me pasó». El hombre sonrió ligeramente. «No hay problema», respondió con voz tranquila, «aunque generalmente prefiero saber el nombre de la persona que me besa». «Lucía», respondió ella, sintiendo cómo el calor subía a sus mejillas. «Me llamo Lucía». «Diego», dijo él extendiendo su mano, «un placer conocerte, aunque de manera poco convencional». Cuando Lucía volvió a mirar hacia la mesa de Ricardo, la expresión de incredulidad en su rostro casi valió la vergüenza que ahora sentía. Casi. Lo que Lucía no podía imaginar es que aquel extraño al que acababa de besar, Diego Velázquez, era uno de los empresarios más influyentes de México, un hombre cuya fortuna podría comprar la cafetería cientos de veces y cuya vida estaba a punto de entrelazarse con la suya de maneras que jamás hubiera podido prever. El resto de la jornada transcurrió como en una nebulosa para Lucía. Ricardo y Valeria habían abandonado la cafetería poco después del incidente. Él visiblemente molesto, ella confundida. Diego, por su parte, había permanecido en su mesa durante otra hora.
respondiendo ocasionalmente mensajes en su teléfono y observándola con discreción mientras trabajaba. Cuando finalmente se levantó para marcharse, dejó una propina generosa y una tarjeta sobre la mesa. «Por si algún día quieres explicarme el motivo de nuestro encuentro», le dijo con una sonrisa enigmática antes de salir. Al terminar su turno, Lucía se dejó caer exhausta en una silla. La adrenalina del momento había desaparecido, dejando tras de sí una mezcla de vergüenza y satisfacción. «¿Me vas a contar qué fue todo eso?», preguntó la señora Carmela, sentándose frente a ella con 2 tazas de café recién hecho. «Honestamente, ni yo misma lo sé», confesó Lucía, aceptando agradecida la bebida caliente. «Fue un impulso. Quería que Ricardo sintiera aunque sea una fracción de lo que yo sentí cuando lo vi con ella». «Pues escogiste bien tu objetivo», comentó Carmela con picardía. «Ese hombre tiene algo especial. No es solo guapo, no sé, tiene presencia». Lucía miró la tarjeta que Diego había dejado. Era sencilla, elegante. Diego Velázquez, Grupo Empresarial Azteca. Sin más detalles, solo un número de teléfono. «¿Crees que debería llamarlo? Para disculparme apropiadamente, digo». Carmela se encogió de hombros. «Depende. ¿Quieres disculparte o quieres volver a verlo?». La pregunta quedó flotando en el aire mientras Lucía guardaba la tarjeta en su bolso. Al día siguiente, la rutina matutina de Lucía fue interrumpida por un mensaje de su amiga Elena. «¿Besaste a Diego Velázquez en la cafetería? Contesta ya». Confundida, Lucía llamó inmediatamente. Elena atendió al primer timbrazo. «Por Dios, Lucía, ¿tienes idea de quién es ese hombre?». «Un cliente de la cafetería que tuvo la mala suerte de cruzarse en mi camino cuando quería vengarme de Ricardo», respondió Lucía, empezando a preocuparse. «¿Por qué? ¿Quién es? ¿Quién es?». Elena sonaba histérica. «Solo uno de los empresarios más importantes del país. Su familia controla media industria tecnológica de México, y tú lo besaste sin más». El estómago de Lucía dio un vuelco. «¿Un empresario importante?». La tarjeta había mencionado un grupo empresarial, pero ella había asumido que era solo un ejecutivo más. «Debe haber un error», insistió. «Este hombre vestía normal, tomaba café solo en una cafetería de barrio». «Es conocido por eso», explicó Elena. «A diferencia de otros millonarios ostentosos, Diego Velázquez mantiene un perfil bajo, pero te aseguro que tiene más dinero del que podrías imaginar». Lucía se dejó caer en su cama, procesando la información. Había besado impulsivamente a un millonario para vengarse de su ex. La situación era tan absurda que casi le daban ganas de reír o de llorar. «¿Cómo te enteraste?», preguntó finalmente. «Es viral en redes», respondió Elena, como si fuera obvio. «Alguien tomó una foto en el momento exacto y la subió con el título «Cuando tu camarera decide besarte de repente». No se ve claramente tu cara, pero reconocí el uniforme del Café Coyoacán». Lucía sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. «¿Viral? Una foto». Esto era peor de lo que imaginaba. Con manos temblorosas abrió la aplicación que Elena le había mencionado y efectivamente ahí estaba. Una foto borrosa pero reconocible de ella inclinándose sobre la mesa de Diego, besándolo. Los comentarios variaban desde bromas hasta teorías conspirativas sobre quién era ella y por qué había hecho algo así. Lo peor vino cuando llegó a la cafetería. Había más clientes de lo habitual, muchos mirando disimuladamente a su alrededor, como esperando presenciar otro espectáculo. «Parece que somos famosos», comentó Carmela cuando la vio entrar. «He tenido que rechazar 3 ofertas de entrevistas esta mañana. ¿Quién lo hubiera pensado?». Lucía quería que la tierra se la tragara. «Lo siento mucho, señora Carmela. No pensé que esto se convertiría en esto». «No te preocupes, mijita. La publicidad nunca viene mal para un negocio pequeño. Además», bajó la voz con complicidad, «tu amigo millonario llamó esta mañana». «¿Qué? ¿Diego llamó aquí? ¿Qué dijo?». «Preguntó si podía pasar esta tarde a hablar contigo», respondió Carmela con una sonrisa que no ocultaba su curiosidad. «Le dije que terminas tu turno a las 6». El día transcurrió con una lentitud tortuosa. Lucía atendió mesas mecánicamente, ignorando las miradas curiosas y los ocasionales cuchicheos. ¿Qué querría Diego? ¿Estaría molesto por la viralidad de la foto? ¿Vendría a exigirle algún tipo de compensación o rectificación pública? A las 6 en punto, mientras Lucía se quitaba el delantal, la campanilla de la puerta sonó. Diego entró.
vestido de manera casual pero elegante, atrayendo miradas inmediatas. Esta vez, sin embargo, no venía solo. Un hombre de traje oscuro esperaba discretamente fuera, junto a un auto negro con vidrios polarizados. «Hola, Lucía», saludó con naturalidad como si se conocieran de toda la vida. «¿Tienes un momento para hablar?» ¿Qué le diría al hombre que había besado impulsivamente, que resultó ser un millonario y cuyo beso ahora era tema de conversación en redes sociales? Lucía respiró profundo y asintió, preparándose para lo que fuera que estaba por venir. El café Coyoacán estaba casi vacío cuando Diego se sentó frente a Lucía. La tarde caía sobre Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojizos que se filtraban por los ventanales. «Primero que nada, quiero asegurarme de que estés bien», comenzó Diego, con una voz tranquila que contrastaba con los nervios que Lucía sentía. «Todo este asunto de las redes sociales puede ser abrumador». Lucía se mordió el labio inferior, incapaz de sostenerle la mirada. «Debería ser yo quien pregunte si estás bien. Después de todo, fui yo quien te besó sin permiso y causó todo este lío». Diego sonrió ligeramente. «He enfrentado peores crisis, aunque debo admitir que ninguna tan inesperada». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Lucía jugaba nerviosamente con una servilleta, haciéndola pedazos sin darse cuenta. «Mira, iré al grano», continuó Diego. «No sé qué te llevó a besarme ayer, aunque tengo mis sospechas después de ver la reacción de ese hombre que estaba con la rubia. Lo que sí sé es que ahora ambos estamos en medio de una situación que podría complicarse más». «¿A qué te refieres?», preguntó Lucía, sintiendo un nudo en el estómago. «Los medios de chismes ya están intentando identificarte. Mi nombre ha salido en algunos portales, y es cuestión de tiempo antes de que descubran el tuyo. Me preocupa que esto pueda afectar tu trabajo, tu privacidad». Lucía no había pensado en eso. Estaba tan concentrada en la vergüenza inmediata que no había considerado las consecuencias a largo plazo. «Tengo una propuesta», dijo Diego, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Una manera de tomar control de la narrativa, por así decirlo». «¿Qué clase de propuesta?». La voz de Lucía sonaba más defensiva de lo que pretendía. «Hagamos que parezca que estamos saliendo», respondió él, directo y sin rodeos. «Solo por unas semanas lo suficiente para que el interés disminuya y la gente pase a otro chisme. Después, terminamos amistosamente y cada quien sigue con su vida». Lucía lo miró, incrédula. «¿Quieres que finja ser tu novia? ¿Por qué harías algo así por una desconocida que te besó para vengarse de su ex?». Diego se reclinó en su silla, su expresión ilegible. «Digamos que tengo mis razones, algunas profesionales, otras personales». «Profesionales. Estoy por cerrar varios contratos importantes con inversionistas bastante tradicionales. La imagen de soltero codiciado que la prensa ha creado sobre mí no siempre juega a mi favor en esos círculos. Una relación estable, aunque sea temporal, podría ayudar». Lucía sacudió la cabeza, aún sin comprender completamente. «¿Y las razones personales?». Por primera vez desde que lo conoció, Diego pareció dudar. «Digamos que me intriga conocer a alguien que actúa por impulso en lugar de por cálculo. Es refrescante». «¿Qué implicaría exactamente este acuerdo?». «Algunas apariciones públicas, quizás una cena o dos en restaurantes donde sepamos que habrá fotógrafos. Nada extravagante, nada que te haga sentir incómoda», explicó Diego. «A cambio me aseguraré de que tu privacidad esté protegida y que esta situación no afecte tu trabajo». Lucía consideró la propuesta. Era descabellada y real como sacada de una película. Pero, por otro lado, quizás era la manera menos complicada de salir de este embrollo que ella misma había creado. «¿Y si digo que no? Entonces te ayudaré a manejar la situación de otra manera», respondió sin titubear. «Puedo hablar con algunos contactos para que la foto deje de circular, aunque no puedo garantizar resultados perfectos. Lo último que quiero es causarte problemas». Había algo en su sinceridad que desconcertaba a Lucía. No encajaba con la imagen que tenía de los ricos y poderosos. «¿Puedo pensarlo?», preguntó finalmente. «Por supuesto». Diego sacó una tarjeta distinta de su bolsillo, esta vez con un número diferente escrito a mano en el reverso. «Este es mi número personal. Tómate el tiempo que necesites». Cuando Diego se marchó, Lucía permaneció sentada,
contemplando la tarjeta entre sus dedos y preguntándose en qué momento su vida había dado un giro tan surreal. El apartamento de Lucía, ubicado en la colonia Doctores, era pequeño pero acogedor. Lo compartía con Elena desde hacía 3 años, cuando ambas decidieron que era más económico vivir juntas mientras terminaban sus estudios. A diferencia de muchos de sus compañeros universitarios, Lucía nunca había dependido económicamente de sus padres, quienes vivían en Puebla y apenas podían mantenerse a sí mismos. Entonces, Elena la miraba expectante desde el otro lado de la pequeña mesa de la cocina. «¿Qué te dijo exactamente el millonario?». Lucía suspiró, relatándole la conversación con Diego. Con cada palabra, la expresión de Elena oscilaba entre incredulidad y emoción. «Es como una película», exclamó cuando Lucía terminó. «¿Y qué vas a hacer?». «No lo sé», admitió Lucía frotándose las sienes. «Por un lado suena como una locura. Por otro, quizás es la forma más sencilla de salir de este lío». El teléfono de Lucía vibró. Era un mensaje de Ricardo. «¿Así que ahora sales con millonarios? No sabía que te vendías tan fácil». Lucía sintió una mezcla de rabia y tristeza. Después de 3 años juntos, ¿así era como la veía? Como alguien que se vendía. «¿Sabes qué?», dijo, mostrándole el mensaje a Elena. «Voy a hacerlo. Voy a aceptar la propuesta de Diego». Elena la miró seriamente. «¿Estás segura? No tomes decisiones solo para demostrarle algo a Ricardo». Lucía reflexionó por un momento. «No es solo por Ricardo. También es por mí. Toda mi vida he jugado seguro. La chica responsable, la estudiante dedicada, la novia fiel. ¿Y qué he ganado? Un ex que me engaña y me insulta, un trabajo de medio tiempo que apenas paga las cuentas y una carrera a medio terminar. Pero fingir una relación con alguien que apenas conoces es solo temporal», argumentó Lucía. «Y quién sabe, quizás hasta sea divertido pretender por un tiempo que mi vida es completamente diferente». Al día siguiente, Lucía llamó al número que Diego le había dado. Respondió inmediatamente, como si hubiera estado esperando su llamada. «He pensado en tu propuesta», comenzó Lucía, intentando que su voz sonara más segura de lo que se sentía. «La acepto, pero con condiciones». «Te escucho», respondió Diego, su tono profesional pero amable. «Primero, esto no puede interferir con mis estudios o mi trabajo. Segundo, quiero un acuerdo claro de cuándo terminará esta farsa. Y tercero, necesito tener la capacidad de decir no a cualquier situación que me haga sentir incómoda». «Me parecen términos absolutamente razonables», acordó Diego. «Añadiría solo una cosa más. Total honestidad entre nosotros mientras dure este acuerdo. Si algo te molesta o te preocupa, quiero saberlo». «Estoy de acuerdo», respondió Lucía, sorprendida por lo sencillo que había sido negociar con él. «Perfecto. ¿Te parece si cenamos esta noche para discutir los detalles? Conozco un lugar tranquilo donde podremos hablar sin interrupciones». Lucía aceptó, y quedaron en encontrarse a las 8. Al colgar, una mezcla de nerviosismo y expectación la invadió. ¿En qué se estaba metiendo exactamente? Esa tarde, mientras se preparaba para la cena, Lucía reflexionó sobre cómo su vida había cambiado tan drásticamente en apenas 3 días. De camarera con el corazón roto a supuesta novia de uno de los hombres más ricos de México. Optó por un vestido sencillo, pero elegante, uno de los pocos que tenía reservados para ocasiones especiales. Mientras se maquillaba ligeramente, no pudo evitar preguntarse cómo sería la vida de Diego. ¿Cómo era crecer con riqueza y privilegios? ¿Cómo sería no tener que preocuparse por las cuentas a fin de mes o por cómo financiar el siguiente semestre universitario? A las 8 en punto, un coche negro se detuvo frente a su edificio. No era la ostentosa limusina que había medio esperado, sino un sedán elegante pero discreto. Diego bajó personalmente a recibirla, vestido con un traje que, aunque sencillo, Lucía podía adivinar costaba más que todos sus muebles juntos. «Te ves hermosa», comentó él con genuina admiración cuando ella se acercó. «Gracias», respondió Lucía, sintiéndose súbitamente consciente de sí misma. «Tú también te ves bien». El restaurante resultó ser un pequeño establecimiento en Polanco, elegante pero acogedor, con mesas suficientemente separadas para garantizar conversaciones privadas. «He venido aquí durante años», explicó Diego mientras les servían vino. «El dueño es un viejo amigo de mi padre y respeta mi privacidad». A medida que avanzaba la noche,
Lucía descubrió que Diego era sorprendentemente fácil de tratar. Hablaba con pasión sobre su trabajo, pero escuchaba con genuino interés cuando ella compartía detalles sobre sus estudios de contabilidad y su trabajo en la cafetería. «Entonces, ¿cuál es el plan exactamente?», preguntó Lucía cuando llegaron a los postres. «Sugiero comenzar gradualmente», respondió Diego. «Apariciones casuales juntos en algunos lugares públicos, pero nada demasiado llamativo al principio. Quiero que te sientas cómoda con todo esto». «¿Y qué historia contaremos? ¿Cómo nos conocimos?». Diego sonrió ligeramente. «Bueno, tenemos una historia bastante memorable, ¿no crees? Pero podemos adaptarla. Quizás decir que nos conocimos en la cafetería hace unas semanas y que el beso fue simplemente un momento espontáneo entre nosotros». Mientras discutían los detalles de su falsa relación, Lucía se encontró relajándose y disfrutando genuinamente de la compañía de Diego. Había temido que sería arrogante o condescendiente, pero en realidad era atento y considerado, con un sentido del humor que la sorprendió gratamente. Al final de la noche, mientras Diego la llevaba de regreso a su apartamento, Lucía se preguntó si quizás, solo quizás, este extraño acuerdo podría ser más interesante de lo que había anticipado. Lo que no sabía era que Diego tenía sus propias dudas y expectativas y que este acuerdo que ambos habían iniciado como una solución práctica a un problema inmediato estaba destinado a complicarse de maneras que ninguno de los dos podía prever. El Jardín Botánico de Chapultepec bullía de actividad aquel domingo por la mañana. Familias enteras recorrían los senderos, turistas fotografiaban las especies exóticas y parejas caminaban tomadas de la mano disfrutando del clima perfecto de principios de otoño en Ciudad de México. Lucía se sentía fuera de lugar, no por el entorno, sino por la situación. Era su primera aparición pública oficial como novia de Diego Velázquez, y los nervios le provocaban un nudo en el estómago. «Relájate», murmuró Diego, colocando suavemente su mano en la parte baja de su espalda. «Solo estamos dando un paseo como cualquier otra pareja». «Excepto que no somos una pareja real», respondió Lucía en voz baja, consciente de las miradas disimuladas que atraían. «Y ese hombre de allá nos ha estado fotografiando desde que llegamos». Diego sonrió guiándola hacia un área menos concurrida. «Ese es Carlos Méndez, fotógrafo de El Universal. Es discreto, al menos comparado con otros. No te preocupes, hemos llegado a un acuerdo sobre qué tipo de fotos puede tomar». «¿Tienes acuerdos hasta con los paparazzi?». Lucía no podía ocultar su sorpresa. «En mi posición es mejor tener algunos aliados en la prensa que solo enemigos», explicó Diego. «Ahora, ¿quieres contarme más sobre tus estudios? Mencionaste que estás en el último año de contabilidad, ¿verdad?». La naturalidad con la que Diego cambiaba de tema era otra de las cosas que desconcertaban a Lucía. Parecía moverse entre los mundos de los negocios, la alta sociedad y las conversaciones cotidianas sin esfuerzo alguno. Mientras caminaban entre orquídeas y bromelias, conversando sobre las ambiciones académicas de Lucía, ella casi olvidaba la falsedad de su situación. Diego tenía un don para escuchar, para hacer las preguntas correctas, para mostrar interés genuino en temas que seguramente estaban muy lejos de su realidad cotidiana. «Mi padre quería que estudiara ingeniería como él», comentó Diego, deteniéndose frente a un estanque de nenúfares. «Me inscribió en el Tecnológico de Monterrey sin siquiera consultarme. Duré exactamente un semestre antes de cambiarme a Administración y Finanzas. ¿Se enojó mucho?». «Estuvo sin hablarme 3 meses», respondió con una sonrisa nostálgica, «pero eventualmente entendió que yo tenía que seguir mi propio camino». Lucía lo miró con curiosidad. «¿Por qué me cuentas esto?». Diego se encogió de hombros. «Supongo que si vamos a pretender ser cercanos, deberíamos conocernos de verdad, ¿no crees?». Tenía razón, por supuesto. Si iban a convencer a otros de que había algo real entre ellos, necesitaban al menos entenderse mutuamente. El momento fue interrumpido por el sonido de risas familiares. Lucía se tensó al instante, reconociendo inmediatamente la voz de Ricardo. Giró la cabeza y efectivamente, a menos de 10 metros, Ricardo caminaba del brazo de Valeria, acompañados por 2 parejas más que Lucía reconoció como amigos mutuos. «Es él», susurró, instintivamente dando un paso atrás. Diego comprendió inmediatamente. «¿El ex?». Lucía asintió, sintiendo una mezcla de rabia y vergüenza.
Había sido ese impulso de venganza lo que la había metido en esta situación en primer lugar. Tenemos dos opciones, dijo Diego tranquilamente. Podemos irnos discretamente, o podemos saludar y dejar claro que has seguido adelante. Tu elección. Lucía dudó por un momento. Lo más maduro sería evitar la confrontación, seguir su camino como si Ricardo no existiera. Pero una parte de ella, esa que aún dolía por la traición, quería que él viera que ella también podía rehacer su vida. Vamos a saludar, decidió finalmente. Pero no quiero hacer una escena. Diego asintió, deslizando su brazo alrededor de su cintura con naturalidad. El gesto, aunque ensayado para su público invisible, reconfortó a Lucía de una manera que no esperaba. Se acercaron a paso tranquilo. Fue Valeria quien los vio primero, susurrando algo al oído de Ricardo. Cuando él levantó la mirada, la sorpresa en su rostro fue evidente, rápidamente reemplazada por una expresión cautelosa. «Ricardo, qué sorpresa encontrarte aquí», saludó Lucía, esforzándose por sonar casual. «Lucía», respondió él, visiblemente incómodo. Su mirada pasó rápidamente de ella a Diego, evaluándolo. «No esperaba verte. Diego, te presento a Ricardo, un conocido», dijo Lucía, utilizando deliberadamente la misma palabra que él había usado para describirla días atrás. «Ricardo, él es Diego, mi novio». Diego extendió su mano con una sonrisa cordial pero firme. «Un placer». Ricardo estrechó su mano brevemente, sin poder ocultar su desconcierto. «Igualmente. Veo que no perdiste el tiempo». «La vida sigue, ¿no es así?», respondió Lucía, sorprendiéndose a sí misma con su tono despreocupado. «Espero que estén disfrutando del jardín. Nosotros íbamos de salida». Sin esperar respuesta, Lucía se giró, tomando la mano de Diego. Caminaron en silencio hasta que estuvieron lo suficientemente lejos para no ser escuchados. «¿Estás bien?», preguntó Diego, su voz genuinamente preocupada. «Sí», respondió Lucía, soltando el aire que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. «De hecho, me siento mejor de lo que esperaba». «Lo manejaste con mucha clase», comentó Diego. «Muchos habrían aprovechado para hacer una escena». «¿Incluido tú?», preguntó Lucía con una ligera sonrisa. Diego rió suavemente. «Especialmente yo. Tengo fama de ser bastante directo cuando me provocan». El resto del paseo transcurrió con una comodidad sorprendente. Hablaron de sus familias, de sus gustos musicales, de películas favoritas, terrenos neutrales donde ambos parecían encontrarse sin esfuerzo. Cuando el coche de Diego la dejó frente a su edificio esa tarde, Lucía se dio cuenta de algo inquietante. Había disfrutado genuinamente el día, no como parte de una actuación, sino como una experiencia real compartida con alguien cuya compañía resultaba inesperadamente agradable. «¿Te parece si cenamos el jueves?», preguntó Diego antes de despedirse. «Hay un evento benéfico en el Museo Franz Mayer. Sería una buena oportunidad para que nos vean juntos, en un contexto más formal». «¿Un evento benéfico?». Lucía sintió un nuevo ataque de nervios. «No tengo nada apropiado para algo así». «No te preocupes por eso», respondió Diego con naturalidad. «Enviaré algunas opciones a tu apartamento. Sin presiones, solo escoge lo que te haga sentir cómoda». Antes de que pudiera protestar, Diego se despidió con un beso en la mejilla, tan cerca de la comisura de sus labios que Lucía sintió un inesperado escalofrío. Mientras subía las escaleras hacia su apartamento, una pregunta incómoda comenzó a formarse en su mente. ¿Qué pasaría si en el proceso de fingir que había algo entre ellos, realmente comenzaba a verlo? El martes por la tarde, 3 cajas elegantes fueron entregadas en el apartamento de Lucía. Dentro, 3 vestidos de diseñador cuidadosamente empacados la esperaban, junto con una nota escrita a mano. «Opciones, no obligaciones. Elige el que te haga sentir más tú misma. D». Elena observaba boquiabierta mientras Lucía sacaba los vestidos uno por uno. «Esto es una locura», murmuró, tocando con reverencia la delicada tela de un vestido negro. «¿Tienes idea de cuánto cuestan estas cosas?» «Prefiero no saberlo», respondió Lucía, igualmente impresionada pero también incómoda. «Se supone que debo usarlo para un evento benéfico el jueves». «Tienes que probártelos», insistió Elena, prácticamente empujándola hacia el baño. «Ahora mismo». El primero, un vestido azul noche con detalles en plata, era hermoso pero demasiado ostentoso para su gusto. El segundo, color champán,
Era elegante, pero la hacía sentir expuesta. El tercero, sin embargo, un vestido negro de corte sencillo pero sofisticado, la hizo detenerse frente al espejo más tiempo del necesario. Decidió finalmente. Me siento yo misma con él. El jueves llegó demasiado rápido. Lucía había pasado los días intermedios alternando entre sus clases, turnos en la cafetería y una ansiedad creciente sobre el evento. Una cosa era pasear por un jardín público y otra muy distinta, asistir a una gala con la élite de Ciudad de México. Cuando el coche de Diego llegó a recogerla, Lucía ya estaba lista, su cabello recogido en un moño sencillo, su maquillaje discreto pero cuidadoso. «Estás deslumbrante», comentó Diego al verla, y algo en su mirada hizo que Lucía le creyera. «Gracias por el vestido», respondió ella. «Es perfecto. Elegiste bien», sonrió él. «Simple pero poderoso, como tú». El Museo Franz Mayer resplandecía esa noche, iluminado especialmente para el evento. Lucía sintió un nudo en el estómago al ver la fila de coches lujosos y personas elegantemente vestidas que descendían de ellos. «Respira», murmuró Diego junto a su oído mientras ofrecía su brazo para escoltarla. «Solo son personas con ropa cara». «Personas con ropa cara y más dinero del que veré en toda mi vida», respondió Lucía, aferrándose a su humor como mecanismo de defensa. «El dinero no hace a las personas interesantes», comentó Diego. «Te sorprendería lo aburridas que pueden ser algunas conversaciones en estos eventos». Y tenía razón. A medida que la noche avanzaba, Lucía descubrió que, más allá del glamour inicial, muchas de las conversaciones giraban en torno a los mismos temas que en cualquier otra reunión social: política, chismes, quejas sobre el tráfico de la ciudad. Diego se mantuvo constantemente a su lado, presentándola simplemente como «Lucía, mi novia», sin añadir detalles sobre su ocupación o estudios, a menos que alguien preguntara directamente. Cuando lo hacían, Diego parecía genuinamente orgulloso al mencionar que estudiaba contabilidad y trabajaba para financiar sus estudios. Durante un breve momento en que Diego fue abordado por un socio comercial, Lucía se encontró sola junto a la mesa de bebidas. Una mujer elegante de unos 50 años se acercó, evaluándola con una mirada que intentaba parecer casual, pero no lo era. «Así que tú eres la nueva novia de Diego», comentó, extendiendo su mano. «Margarita Velázquez, su tía». «Lucía Mendoza», respondió ella, estrechando su mano con firmeza. «Un placer conocerla. Debo decir que has causado bastante revuelo en la familia», continuó Margarita, tomando un sorbo de su copa. «Diego no suele traer a sus amistades a eventos como este». El tono condescendiente era inconfundible. «Imagino que es selectivo con sus invitados», respondió Lucía manteniendo su compostura. «Muy selectivo normalmente», asintió Margarita. «Por eso ha sido toda una sorpresa, especialmente dado el inusual inicio de su relación. Las redes sociales pueden ser tan indiscretas». Lucía sintió que se sonrojaba. Por supuesto que la familia de Diego habría visto la famosa foto del beso. «A veces los comienzos más inesperados llevan a los mejores destinos», respondió sorprendiéndose a sí misma con su aplomo. Margarita alzó ligeramente las cejas, aparentemente sorprendida por la respuesta. Antes de que pudiera continuar, Diego reapareció junto a Lucía. «Veo que has conocido a mi tía», comentó colocando sutilmente su mano en la espalda de Lucía en un gesto protector. «Una joven encantadora», respondió Margarita con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Diferente a tus elecciones habituales, sobrino». «Precisamente por eso está aquí», respondió Diego con una sonrisa firme. «Si nos disculpas, tía, nos esperan en nuestra mesa». Mientras se alejaban, Lucía no pudo contener un suspiro de alivio. «¿Todas tus tías son así de acogedoras?» «Solo las que piensan que deberían tener voz y voto en mi vida personal», respondió Diego con una mueca. «Lo siento por eso. No te preocupes. No esperaba que tu familia me recibiera con los brazos abiertos». «Te sorprenderías», comentó Diego. «Mi madre está ansiosa por conocerte». Lucía se detuvo en seco. «¿Tu madre sabe sobre mí? ¿Sobre nosotros? Sabe que estoy saliendo con alguien que me interesa lo suficiente como para traerla a eventos públicos», respondió Diego cuidadosamente. «No le he explicado los detalles específicos de nuestro acuerdo». «¿Por qué no?», preguntó Lucía, curiosa. Diego pareció considerar su respuesta.
Porque algunas mentiras son innecesarias y porque prefiero mantener ciertas puertas abiertas. Antes de que Lucía pudiera preguntar qué significaba exactamente eso, fueron abordados por un grupo de jóvenes empresarios que querían discutir una propuesta con Diego. La noche continuó en un torbellino de nuevas caras, conversaciones educadas y observaciones discretas. Para el final del evento, Lucía se sentía agotada pero extrañamente satisfecha. Había navegado su primera inmersión en el mundo de Diego mejor de lo que había esperado. En el camino de regreso a su apartamento, un silencio cómodo se instaló entre ellos. Fue Lucía quien finalmente lo rompió. «Gracias por esta noche», dijo sinceramente. «Sé que formaba parte de nuestro acuerdo, pero aún así, fue una experiencia interesante». Diego la miró con curiosidad. «¿Qué fue lo más sorprendente para ti?» Lucía reflexionó por un momento. «Que más allá del dinero y los vestidos caros, son solo personas. Algunas agradables, otras no tanto, como en cualquier otro lugar». «Exactamente», asintió Diego con una sonrisa. «El dinero cambia las circunstancias, no a las personas». Cuando el coche se detuvo frente a su edificio, Diego descendió para abrirle la puerta. Se despidieron con un beso en la mejilla, un gesto que comenzaba a sentirse natural entre ellos. «Te llamaré mañana», prometió Diego. «Descansa». Mientras Lucía subía las escaleras hacia su apartamento, no pudo evitar comparar su vida actual con la de apenas unas semanas atrás. Entonces, lloraba por un hombre que no la valoraba. Ahora fingía ser novia de uno que, paradójicamente, parecía respetarla más en su falsa relación que Ricardo en una real. Lo que Lucía no sabía era que, mientras ella reflexionaba sobre estos cambios, la foto de ambos en el evento benéfico ya circulaba en los medios, y que al día siguiente se despertaría siendo oficialmente reconocida como la nueva novia del empresario Diego Velázquez, un título que traería tanto oportunidades como complicaciones a su vida. La primera señal de que algo había cambiado fue el silencio que cayó sobre el Café Coyoacán cuando Lucía entró para su turno matutino. Todas las miradas se dirigieron hacia ella, seguidas de murmullos apenas disimulados. «Buenos días», saludó, intentando aparentar normalidad mientras se dirigía a la parte trasera para ponerse su delantal. La señora Carmela la siguió, sosteniendo un periódico en la mano. «Creo que deberías ver esto, mijita». En la sección de sociales, una fotografía a color mostraba a Lucía y Diego en el evento benéfico. El titular rezaba: «El soltero más codiciado de México ya no está disponible. Diego Velázquez presenta oficialmente a su novia, Lucía Mendoza». «Dios mío», murmuró Lucía, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. «No sabía que las cosas iban tan en serio», comentó Carmela estudiando su reacción. «Es complicado», respondió Lucía, sin saber cómo explicar la situación sin revelar la verdad. «Todo ha sucedido muy rápido. Siempre pasa así con el amor verdadero», sonrió Carmela palmeándole el hombro. «Pero ya tendremos tiempo para charlar. Ahora hay clientes esperando, y muchos más curiosos que de costumbre». El turno transcurrió en una bruma surreal. Clientes habituales que nunca antes habían mostrado interés en su vida personal ahora le hacían preguntas apenas veladas sobre su relación. Algunos incluso le pedían fotos, como si de repente se hubiera convertido en una celebridad por asociación. Durante su descanso, Lucía revisó su teléfono para encontrarlo inundado de notificaciones. Su cuenta de Instagram, anteriormente con apenas un centenar de seguidores, ahora mostraba miles de solicitudes. Había mensajes de antiguos compañeros de escuela, familiares lejanos e incluso desconocidos completos. Entre todo el caos digital, un mensaje destacaba, un texto de Diego. «Supongo que ya has visto las noticias. ¿Podemos hablar esta tarde? Hay algunos asuntos que debemos discutir». La formalidad del mensaje hizo que Lucía sintiera un nudo en el estómago. ¿Estaba Diego arrepintiéndose del acuerdo? ¿Había sido todo demasiado rápido? Le respondió con un simple «por supuesto», y continuó su turno intentando mantener la compostura mientras su mente giraba con posibilidades. Al final de la tarde, cuando terminó de trabajar, Diego la esperaba afuera, apoyado contra su coche. Vestía casual, jeans y una camisa sencilla, como intentando no llamar la atención, aunque varios transeúntes
ya lo habían reconocido y miraban con curiosidad. «Hola», saludó Lucía, consciente de los ojos que los observaban. «Hola», respondió él, abriendo la puerta del pasajero. «¿Te parece si vamos a un lugar más tranquilo para hablar?» El lugar resultó ser un pequeño restaurante en la colonia Condesa, discreto pero elegante, con mesas lo suficientemente separadas para permitir conversaciones privadas. «Lo siento por la explosión mediática», comenzó Diego una vez que estuvieron sentados. «Esperaba cierta atención, pero nada de esta magnitud». «¿Por qué tanto interés?», preguntó Lucía genuinamente confundida. «Debes haber tenido otras relaciones antes». Diego tomó un sorbo de agua antes de responder. «Sí, pero nunca las he hecho públicas de esta manera. Siempre he mantenido mi vida personal separada de mi imagen pública». «¿Y por qué cambiar ahora?». La pregunta escapó de los labios de Lucía antes de que pudiera contenerla. «Esa es una buena pregunta», respondió Diego con una sonrisa enigmática. «Supongo que parte de mí estaba cansado de los constantes intentos de emparejamiento por parte de mi familia y socios comerciales». Lucía asintió recordando la actitud de la tía Margarita en el evento. ¿Y la otra parte? Diego la miró directamente a los ojos con una intensidad que la hizo contener la respiración. La otra parte quizás disfruta más de esta farsa de lo que debería. El corazón de Lucía dio un vuelco, pero antes de que pudiera procesar lo que eso significaba, Diego continuó con un tono más profesional. «He recibido varias invitaciones para eventos donde esperan que asistamos juntos. También hay algunas solicitudes de entrevistas y reportajes». «¿Entrevistas?». Lucía sintió una nueva oleada de pánico. «No soy buena mintiendo, Diego. Una cosa es aparecer juntos en público y otra muy distinta inventar una historia completa para los medios». «No tendremos que mentir demasiado», la tranquilizó. «Podemos mantener los detalles al mínimo y enfocarnos en temas generales. Además», dudó un momento, «creo que deberías considerar contratar a un publicista». «¿Un publicista? ¿Para qué necesitaría yo un publicista?». «Para manejar las solicitudes de medios, filtrar tus redes sociales, proteger tu privacidad», explicó Diego. «Tu vida ha cambiado, Lucía, te guste o no. Y mientras estemos en esto juntos, quiero asegurarme de que estés protegida». Lucía se quedó en silencio, procesando la magnitud de lo que estaba sucediendo. Lo que había comenzado como una simple venganza impulsiva se había convertido en algo mucho más grande y complicado. «También hay otro asunto», continuó Diego, su expresión tornándose más seria. «He recibido informes de que algunos periodistas han estado investigando tu pasado, tu familia, tus estudios». «¿Qué?». Lucía sintió que el pánico volvía con renovada fuerza. «¿Por qué harían algo así? Eres la novia de un hombre rico e influyente. Para algunos medios, especialmente los tabloides, eso te convierte automáticamente en un objetivo», explicó Diego con amargura. «Quieren encontrar algo escandaloso, algún secreto que vender». «No tengo nada que ocultar», respondió Lucía con firmeza. «Vengo de una familia trabajadora de Puebla, estudio contabilidad, trabajo para pagar mis estudios. No hay escándalos ni secretos oscuros». «Lo sé», asintió Diego, «pero eso no les impedirá distorsionar información inocente o acosarte en busca de una reacción. Por eso insisto en lo del publicista». Lucía suspiró, sintiendo el peso de la situación sobre sus hombros. «¿Cuánto tiempo crees que debamos mantener esto, Diego?». Comenzó como una solución temporal, pero ahora parece estar creciendo más allá de nuestro control. Diego la miró pensativamente. «El interés mediático suele ser cíclico. En unas semanas encontrarán otra historia que perseguir. Sugiero mantener el acuerdo por 2 meses más. Luego podemos terminar amistosamente como planeamos inicialmente». «2 meses», repitió Lucía, preguntándose si su vida podría volver a la normalidad después de todo esto. «De acuerdo». El resto de la cena transcurrió discutiendo aspectos prácticos. ¿Qué eventos aceptar? ¿Cómo manejar las preguntas personales? Los límites que ambos querían establecer. Diego fue respetuoso con sus preocupaciones, asegurándole que nada sucedería sin su consentimiento explícito. Cuando salieron del restaurante, la noche había caído sobre Ciudad de México. Las luces de la ciudad brillaban contra el cielo oscuro, creando una atmósfera casi mágica. «Te llevaré a casa», ofreció Diego. «Preferiría caminar un poco, si no te importa», respondió Lucía. «Necesito pensar». Diego asintió comprensivamente. «Te acompaño»,
No es seguro que camines sola a esta hora. Caminaron en silencio por algunas cuadras, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Fue Diego quien finalmente habló. ¿Te arrepientes?, preguntó suavemente. De todo esto quiero decir. Lucía consideró la pregunta seriamente. No lo sé. A veces pienso que me metí en algo demasiado grande para mí. Otras veces se detuvo, buscando las palabras correctas. Otras veces me pregunto si todo esto no es algún tipo de oportunidad extraña que el universo puso en mi camino. ¿Oportunidad para qué? Para crecer, supongo. Para experimentar cosas que nunca hubiera conocido de otra manera. Lucía se encogió de hombros. O tal vez solo estoy intentando justificar una decisión impulsiva. Diego sonrió, una sonrisa genuina que transformaba su rostro habitualmente serio. Si te hace sentir mejor, yo tampoco sé si esto fue una brillante estrategia o una completa locura. Llegaron a una pequeña plaza donde una banda local tocaba música tradicional mexicana. Varias parejas bailaban al ritmo alegre, ajenas a todo lo demás. ¿Bailamos?, propuso Diego repentinamente, extendiendo su mano. ¿Aquí? ¿Ahora? Lucía miró a su alrededor sorprendida por la sugerencia. ¿Por qué no? Ya que estamos interpretando un papel, deberíamos al menos disfrutar algunas partes, ¿no crees? Lucía dudó un momento, pero luego colocó su mano en la de Diego. Supongo que tienes razón. Mientras bailaban bajo las estrellas de Ciudad de México, Lucía se permitió olvidar por un momento toda la complejidad de su situación. No era la novia falsa de un millonario, ni la camarera con el corazón roto, ni la estudiante preocupada por su futuro. Era simplemente Lucía, bailando con un hombre que cada día parecía menos un extraño y más alguien que, en circunstancias diferentes, podría haber conocido de forma natural. Lo que ninguno de los dos sabía era que alguien los observaba desde la distancia, tomando fotografías que pronto alimentarían nuevos rumores y especulaciones sobre su relación. La vida de Lucía había adquirido una cualidad casi surrealista. Durante el día, era una estudiante común y una camarera en el Café Coyoacán. Por las noches, se transformaba en la acompañante de Diego en eventos sociales, galas benéficas y cenas exclusivas. La publicista que Diego había contratado para ella, una mujer llamada Teresa Saldívar, se había convertido en una presencia constante en su vida, filtrando solicitudes de entrevistas, gestionando sus redes sociales y asesorándola sobre cómo manejar su nueva notoriedad. Recuerda, menos es más, le aconsejaba Teresa frecuentemente. No necesitas compartir detalles personales. Una sonrisa amable y un «prefiero mantener eso en privado» son más que suficientes. La estrategia funcionaba, y gradualmente, la intensidad del interés mediático había comenzado a disminuir, tal como Diego había predicho. Aún aparecían en las secciones de sociales ocasionalmente, pero el frenesí inicial se había calmado. Lo que no había disminuido, sin embargo, era la conexión que Lucía sentía crecer entre ellos. Cada evento compartido, cada conversación prolongada en el coche de regreso a casa, cada mensaje de texto casual durante el día. Todo contribuía a una intimidad que ya no parecía totalmente fingida. Esa mañana, mientras Lucía preparaba un examen importante en la biblioteca universitaria, su teléfono vibró con un mensaje de Diego. ¿Cena en mi casa esta noche? Cocinaré yo. Prometo que es comestible. Lucía sonrió ante la pantalla. En las últimas semanas habían comenzado a pasar tiempo juntos incluso cuando no había cámaras o eventos, simplemente disfrutando de la compañía mutua. ¿Debo preocuparme por intoxicación alimentaria?, respondió, permitiéndose el tono juguetón que había surgido naturalmente entre ellos. Solo si no te gusta el chile en nogada. Es la especialidad de la familia Velázquez. Nunca he probado uno preparado por un millonario. Podría ser interesante. Te recojo a las 8. Buena suerte con tu examen. Ese pequeño intercambio la mantuvo sonriendo durante el resto de la mañana, hasta que una llamada de su madre interrumpió su estudio. «¿Mamá? ¿Todo bien?», preguntó Lucía, preocupada. Sus padres rara vez llamaban durante la mañana, sabiendo que estaría en clases o estudiando. «Lucía, hija», la voz de su madre sonaba tensa. «¿Por qué no nos dijiste nada sobre tu novio?». El corazón de Lucía se detuvo por un instante. En medio de todo el caos mediático, había evitado deliberadamente contarles a sus padres sobre Diego,
sabiendo que eventualmente tendría que explicar que la relación no era real. Es complicado, mamá. Lo siento, debí habértelo dicho antes. Complicado. Lucía, nos enteramos por los chismes del pueblo. Todos en Puebla están hablando de cómo la hija de los Mendoza está saliendo con uno de los empresarios más ricos del país. Lucía cerró los ojos, sintiendo una mezcla de culpa y frustración. Lo sé, debí llamarlos. Es solo que todo pasó muy rápido y no sabía cómo explicarlo. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. ¿Es verdad entonces? ¿Estás saliendo con este hombre, Diego Velázquez? Sí, respondió Lucía, odiándose por mentir a su madre, pero sin ver otra alternativa. Estamos juntos desde hace unas semanas. Tu padre está preocupado, continuó su madre. Dice que estos hombres ricos suelen jugar con chicas como tú. Lucía sintió una punzada de irritación. ¿Chicas como yo? Ya sabes a qué me refiero, hija. Chicas normales, trabajadoras, no de su círculo social. Diego no es así, mamá. Es diferente. Se sorprendió a sí misma defendiéndolo con tanta convicción. Eso esperamos, mi amor. Por eso queremos conocerlo. Lucía casi deja caer el teléfono. ¿Conocerlo? ¿Ahora? Este fin de semana. Vamos a Ciudad de México. Tu tía Claudia nos ofreció quedarnos en su casa. Pero, mamá, no hay peros, Lucía. Si este hombre es importante para ti, necesitamos conocerlo. Tu padre insiste. Cuando la llamada terminó, Lucía se quedó mirando su teléfono con una mezcla de pánico y resignación. ¿Cómo iba a explicarle a Diego que necesitaba presentarlo a sus padres? ¿Y cómo mantendrían la farsa frente a las personas que mejor la conocían en el mundo? El examen pasó como en una nebulosa. Lucía contestó las preguntas mecánicamente, su mente ocupada con el dilema que ahora enfrentaba. Cuando finalmente salió del aula, tomó una decisión. Sería honesta con Diego. Le explicaría la situación durante la cena y juntos encontrarían una solución. Esa noche, el chofer de Diego la recogió puntualmente a las 8. En lugar de llevarla a algún lujoso penthouse en Polanco, como había medio esperado, el coche se dirigió hacia una zona residencial en Coyoacán, deteniéndose frente a una elegante pero discreta casa colonial. ¿Esta es tu casa?, preguntó Lucía sorprendida. Una de ellas, respondió Diego, recibiéndola en la puerta. La favorita de mi abuelo. Me la dejó cuando falleció. El interior era una hermosa mezcla de arquitectura tradicional mexicana y toques modernos minimalistas. Obras de arte de artistas mexicanos contemporáneos adornaban las paredes, junto a algunas piezas que parecían antigüedades familiares. «Es hermosa», comentó Lucía sinceramente, siguiendo a Diego hacia la cocina donde efectivamente estaba preparando lo que parecían ser chiles en nogada. «Gracias. Es el único lugar donde realmente me siento en casa», confesó él volviendo a su labor culinaria. «Los apartamentos y casas de negocios son solo eso, negocios. Aquí puedo ser simplemente Diego». Lucía observó cómo se movía con sorprendente competencia en la cocina, cortando y mezclando ingredientes con precisión. «¿Dónde aprendiste a cocinar así?», preguntó genuinamente impresionada. «Mi abuela insistió en enseñarme cuando era adolescente», explicó con una sonrisa nostálgica. «Decía que ningún hombre Velázquez debería depender de otros para alimentarse, sin importar cuánto dinero tuviera. Una mujer sabia». «Lo era», asintió Diego, su expresión suavizándose con el recuerdo. «Te habría adorado». La declaración, dicha con tanta naturalidad, creó un momento de intimidad que hizo que Lucía se sonrojara ligeramente. Para distraerse, ofreció ayudar con la preparación y pronto ambos trabajaban codo a codo en la cocina, conversando fácilmente sobre todo y nada. La cena resultó deliciosa, y la conversación fluyó sin esfuerzo, mientras disfrutaban del tradicional platillo mexicano en el patio interior, rodeados de plantas y con el cielo estrellado sobre ellos. Fue durante el postre, un flan casero que Diego admitió haber comprado, cuando Lucía finalmente reunió el valor para abordar el tema que la preocupaba. «Mis padres vienen este fin de semana», soltó repentinamente. «Quieren conocerte». Diego la miró, su cuchara detenida a medio camino hacia su boca. «Ya veo», dijo después de un momento, dejando la cuchara en el plato. «¿Y qué les has dicho sobre mí? ¿Sobre nosotros?» «Nada, hasta hoy», confesó Lucía. «Se enteraron por los chismes de pueblo.
Todos en Puebla están hablando aparentemente. ¿Y ahora? Les confirmé que estamos juntos, respondió evitando su mirada. No supe qué más decir. No puedo explicarles que todo esto es una farsa, Diego. Les rompería el corazón saber que les he mentido así. Diego guardó silencio por un momento, considerando la situación. Entonces no se lo diremos, decidió finalmente. Les daremos la versión editada que hemos estado contando a todos. Nos conocimos en la cafetería, conectamos, comenzamos a salir. Simple. ¿Harías eso? Lucía lo miró con sorpresa y gratitud. ¿Fingir con mis padres también? ¿Por qué te sorprende? Ya estoy fingiendo con el resto del mundo, respondió Diego con una sonrisa ligeramente tensa. Además, me encantaría conocer a las personas que criaron a alguien como tú. Había algo en la forma en que lo dijo, una sinceridad que iba más allá de la cortesía, que hizo que Lucía sintiera una oleada de emociones confusas. Gracias, dijo simplemente, sin saber qué más añadir. ¿Cuándo llegan exactamente?, preguntó Diego volviendo a su postre. El sábado por la mañana. Se quedarán con mi tía en la Condesa. Perfecto. Reservaré una mesa para el almuerzo en algún lugar especial. ¿Hay alguna comida que les guste particularmente? Mientras Diego hablaba sobre posibles restaurantes y planes, Lucía lo observaba con una nueva perspectiva. Este hombre, que no tenía ninguna obligación real hacia ella más allá de su extraño acuerdo, estaba dispuesto a conocer a sus padres y continuar con la farsa solo para proteger sus sentimientos. La realización despertó una pregunta inquietante en su mente. ¿Cuánto de lo que sentía por Diego seguía siendo parte del acto y cuánto había comenzado a ser real? Cuando la velada terminó y el chofer la llevó de vuelta a su apartamento, Lucía se encontró pensando en cómo habían cambiado las cosas. Lo que había comenzado como un impulso de venganza se había transformado en algo mucho más complejo. Ya no estaba segura de quién estaba actuando y quién estaba siendo sincero, ni siquiera de sí misma. Lo que sí sabía era que, en algún momento de las últimas semanas, la línea entre la realidad y la farsa se había vuelto peligrosamente difusa, y que el fin de semana que se avecinaba solo complicaría más las cosas. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en un elegante